se llamaba Spinetta Jade, que fue una de las formaciones del Flaco Spinetta. Y mira vos, hay un árbol que se llama así. ¿Y quién mejor para explicarnos acerca de este árbol que Elber Ferraresi? Así que bienvenidos al vivero de Elber. Bienvenido, Elber. Buen día. Buen día, mi querida ciudad, buen día, Breckman, desde el noreste de nuestra querida provincia de Córdoba. Hoy vamos a hablar de un arbusto que puede también, mediante distintas técnicas de podas, convertirlo en un pequeño arbolito. Vamos a hablar de el árbol del jade. Es un arbusto muy interesante, no es nativo de Argentina, es de Sudáfrica, pero es muy interesante por varias razones. Algunas que están relacionadas a su fácil cultivo, su fácil adaptación. La otra cuestión interesante es que florece en otoño e invierno y es muy floribundo, porque es un ejemplar que es craso. Fíjense que el nombre científico ya lo dice. El nombre científico del árbol del jade es Crassula ovata. Y ahí ya le va diciendo en su nombre científico, género y especie que es una planta que podríamos denominar crasa. Cuando hablamos de una planta crasa o suculenta, son aquellas que tienen tallos gruesos y hojas gruesas, donde tienen almacenamiento de agua. Esto hace que sea una planta rústica. Y decíamos, ¿cuál es el contraste que la hace muy interesante desde el punto de vista paisajístico y que tiene hojas permanentes durante todo el año? La hoja, fíjense ustedes en las imágenes que compartimos, las hojas suculentas, gruesas, decíamos, tienen muchas de ellas el contorno de un color rojo, pero a su vez es un color verde muy intenso. Y como es floribunda, las florcitas son en formas de estrellas, como es floribunda y florece desde otoño y durante todo el invierno, ese contraste del color verde oscuro con el blanco realmente la hace una planta muy vistosa. Y es interesante tenerla en cuenta para distintos cultivos. Claro, los cultivos, como decíamos que es una planta rústica, es una planta que se puede cultivar a pleno sol. Es decir, no le hace mucho problema los calores y los soles de verano, ni tampoco las bajas temperaturas de invierno. Se adapta a suelos bastante de poca calidad. No obstante, decimos que sería muy interesante si decidimos plantar un ejemplar de este tipo, tener en cuenta que los primeros años siempre son interesantes, porque los primeros años son aquellos en donde nosotros tenemos que asegurar que la planta arraigue muy bien y empiece a desarrollar muy bien. Por eso siempre decimos que si la vamos a plantar en maceta, que desarrolla muy bien en maceta, o si la vamos a plantar en lugar definitivo, en el suelo, ya sea en un parque, en un jardín, en una avenida, enfrente de la casa, tener en cuenta los primeros años. Para eso es bueno hacer un sustrato, como ya dijimos en otras veces, donde tengamos materia orgánica y donde también le podamos agregar lombricompuesto. Porque el lombricompuesto, al tener microorganismos, le va a ayudar al sistema radicular y a todo el suelo y sustrato que está alrededor de las raíces a descomponer la materia orgánica y hacerla más asimilable al sistema radicular para que la pueda utilizar. Recordarán que siempre hablamos y decimos que el lombricompuesto aporta los nutrientes que una planta necesita, todos, pero también microorganismos. Esas dos cuestiones son interesantes tenerla en cuenta en el momento de la plantación. Si vamos a plantar el árbol del jade en macetas, ahí sí tenemos que tener especial atención en colocar un sustrato que sea lo más suelto posible. Si bien es una planta que no requiere un sustrato muy elaborado, si lo cultivamos en maceta, sí, porque la maceta, ser un espacio, una superficie muy reducida, hay mucho más compactación, con los riegos y con las lluvias,
va a provocar que ese suelo, entre comillas, se lave, vaya perdiendo nutrientes y se compacte cada vez más. A los efectos de evitar que eso ocurra, sobre todo en los primeros años, es bueno tener un sustrato lo más suelto posible y si se va a cultivar en maceta, recordarán siempre que decimos en los 20 centímetros más o menos en la parte inferior de la maceta, colocarle granza o algunas piedritas para que tenga drenaje. Como es una planta suculenta, si la cultivamos en una maceta en donde retiene mucha humedad, le va a provocar daños. Como es una planta que absorbe o tiene mucha agua, sobre todo si nos excedemos en los riegos, vamos a tener inconvenientes con esta planta. Por eso, si la cultivamos en maceta, tener esa precaución. Si la cultivamos afuera, a pleno sol, por lo menos en este caso tener en cuenta que más de medio día de sol, mejor aún. Y a medida que va pasando la floración, si sus flores se marchitan, es bueno ir cortándolas. Siempre decimos que a medida que nosotros sacamos las hojitas secas o aquellas flores o inflorescencias que son de color o que ya pasaron su floración, ayuda a continuar esa floración, ayuda a emitir nuevas flores. Entonces, esos son cuidados culturales que si podemos hacerlos, seguramente van a redundar en una mejor floración. No necesita que le agreguemos fertilizantes, es una planta que, como decíamos, crece muy bien, es muy rústica y también podemos hacer nuevas. En nuestro programa vamos a ver de qué manera podemos hacer una nueva planta del árbol del jade. Y por último decimos, es una planta que cuando uno observa en la bibliografía, muchas veces le dicen que es una planta, entre comillas, de la suerte. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta también, una cuestión más para tenerlo en cuenta. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.